Muy buenos días, amigos del Instituto Superior Tecnológico Alquimia. Bienvenidos a el segundo podcast de este ciclo. Me encuentro el día de hoy con grandes profesionales, como siempre, con el doctor Jorge Carvajal. Él nos visita del vecino y hermano país de Colombia, con toda su experiencia y su experticia en el área de la criminalística. Muchísimas gracias, mi estimado doctor, por habernos concedido este pequeño podcast, esta pequeña entrevista en donde estoy más que seguro que nos podrá ayudar con muchísimo de su conocimiento en su larga trayectoria referente al tema de la criminalística. Bienvenido, doctor. Mil gracias. Soy yo el agradecido con el Instituto Superior Tecnológico Alquimia y venir en representación de la Universidad de Manizales y como director de la maestría en Ciencias Forenses. Es para mí un honor acompañarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también a un referente de la seguridad en nuestro país. Tenemos al doctor Denis Chamba, quien nos acompaña el día de hoy también para ponernos en conocimiento ya desde su experiencia nacional el tema de la seguridad y, como no, de la criminalística en nuestro país. Bienvenido, estimado doctor Denis. Mucho gusto, gracias por la invitación, agradecerle al Instituto Tecnológico Superior Alquimia. Yo encantado de compartir este podcast con el doctor Carvajal, de la hermana República de Colombia, y más aún en este tema que nos apasiona, que es la criminalística. Así es, estimados. El día de hoy el tema planteado es sobre la criminalística en el Ecuador. Estamos desde el instituto y somos nosotros unos referentes en el área de las ciencias forenses, en especial del tema de criminalística. No se había acontecido que en el país haya esta carrera. Somos el primer instituto que ha lanzado esta carrera. Por lo cual, qué mejor que contar con profesionales de renombre que nos puedan ir guiando. Estimado doctor, ¿cómo usted ve el tema de la criminalística aquí en el Ecuador? Bueno, evidentemente la criminalística es un área que le va a aportar mucho a la administración de justicia, en cualquier área del derecho, aunque por lo general las personas cuando escuchan la palabra criminalística solo se les va a ocurrir crimen y por lo tanto que esto aporta al derecho penal, pero en realidad puede aportar a otras áreas. Por lo tanto, dado que siempre la convivencia ciudadana es compleja, que de hecho ahora están viviendo en el Ecuador una situación compleja, pues resulta muy importante para el Estado cómo logra garantizar la convivencia y evitar que se cometan pues crímenes, y en ese sentido es muy importante todas las técnicas a las cuales acude lo que se denomina criminalística. Muy bien, estimado doctor. Denis, en el tema de la formación de profesionales aquí en el país, ¿cómo aporta el instituto? ¿Cómo ve usted este aporte que estamos haciendo desde las aulas al tema de la seguridad en el país con esta nueva carrera? Bueno, como usted lo decía al inicio, es un referente el Instituto Superior Tecnológico Alquimia al proponer esta carrera de criminalística. Tenemos que tener en consideración que a partir del 2018 es cuando recién en nuestro país se empieza a lanzar carreras de posgrado, pero de manera general, es decir, con una maestría y en el caso del instituto es un referente a nivel del sur del país, por cuanto esta carrera viene relacionada a lo que estamos aconteciendo con la violencia en el país. Es una manera de contrarrestar vinculando la academia con la práctica forense, ya que tenemos muchos años con la criminalística en el país, pero en nuestro país no se le ha dado la importancia que ésta se debe. Como decía el doctor Carvajal, siempre pensamos, cuando tenemos la palabra criminalística, pensamos en una escena del crimen. Y cuando hablamos ya con conocimiento de causa, la criminalística tiene innumerables áreas que van desde el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, con la finalidad de esclarecer o aportar con indicios que puedan coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Muchísimas gracias, mi estimado Denis. ¿Y la formación que debe tener un profesional en esta área, mi estimado doctor? ¿Cómo un profesional tendría que formarse para aportar, ser un operador de justicia? Porque al fin y al cabo son operadores de justicia y el que toma la decisión al final es el juez, la máxima autoridad. Pero la formación que debería tener un profesional en criminalística, mi estimado doctor. Sí, yo creo que en términos de formación hay que mirar varios aspectos.
Uno es que hay que enseñar la técnica, el saber hacer. Y en esa técnica, si hablamos exclusivamente, ya con la salvedad que hemos hecho, de la parte de la Administración de Justicia en materia penal, entonces es cómo se llega al lugar donde se ha acontecido la vulneración de la ley penal, donde hay un delito, pues, y cómo es que logran recuperar a partir de un buen procesamiento de ese lugar las evidencias que permitan llegar a esclarecer cuál es la verdad de lo sucedido, de lo acontecido. Y eso le aporta a la investigación que la va a dirigir el señor fiscal y que luego habrá lugar precisamente en este sistema de corte acusatorio que es adversarial a ir a un escenario de audiencias dirigidas por jueces que van a tomar decisiones de acuerdo a el trabajo que hicieron las personas que están capacitadas, entrenadas en el área de la criminalística. O sea, es indispensable esta rama para la ejecución correcta o el tema de la ley para que el juez tenga una idea sumamente clara de cómo establecer un veredicto. Es indispensable porque tenemos que avanzar de algo que se ha presentado en nuestros países, es que a veces se toman decisiones solo a través de la prueba testimonial. Y ya hoy por hoy se cuestiona mucho también la prueba testimonial. Por lo tanto, tenemos que centrarnos más en la prueba técnico-científica y el manejo que se le dé tratándose de poder declarar a una persona responsable y además con los sistemas que tenemos que la sanción es privarlo de su esencial derecho a la libertad y enviarlo pues a un centro penitenciario, carcelario. Exactamente, el tema es tener evidencia científica sustentable para poder tomar una decisión por parte del juez. Mi estimado Denis, usted que es un referente también de la seguridad, valga la oportunidad, un policía en servicio activo de nuestro país, en el tema de los profesionales que el día de hoy están ejerciendo la criminalística. ¿Quiénes son los profesionales? Porque como les había indicado, nosotros somos un referente, o sea, no había anteriormente profesionales que salgan titulados de esta carrera. En el tema de los profesionales que en el momento de hoy se encuentran ejerciendo la criminalística, ¿quiénes son? Bueno, de manera general se tenía en mente que la criminalística únicamente la realizaba el personal policial o el personal adentrado al tema de seguridad, pero poco a poco se ha ido ampliando este parámetro para que el personal civil también pueda ejecutar los peritajes. Como decía el doctor Carvajal, es necesario, dentro de la criminalística, cuando se desarrollan pericias, se lo realiza de manera objetiva. Y también no únicamente se va a llegar a una conclusión, sino que la metodología aplicada tiene que ser la correcta. Es por esto que es la mejor manera que la academia se vincule a la seguridad. De esta forma, tenemos en la actualidad personal de la policía que se encarga del trabajo técnico-científico, pero también tenemos personal civil. De esta forma se ha vinculado tanto lo que es la academia con la seguridad y esto se ve reflejado en las audiencias, porque como decía el doctor Carvajal, vamos a la audiencia de juicio y no únicamente es a sustentar la conclusión, sino que tenemos que sustentar el desarrollo técnico-científico de esa pericia, para lo cual tenemos que tener las bases del conocimiento y ahí es donde va adentrado la academia, que tiene que formar a peritos de la manera correcta. En este caso, el instituto ha tenido la oportunidad de contar con la presencia del doctor Carvajal. Entonces, el perito formado en el Instituto Alquimia es un referente. ¿Por qué? Porque va a tener dos ideas de dos países que uniendo estas ideas se pueden buscar soluciones a la grave crisis de seguridad que tenemos en nuestro país. Muy bien, y referente justamente a lo que menciona el doctor Denis, similitudes entre los dos países, encontramos mucha similitud, o en la región, en Latinoamérica, hay mucha similitud en la criminalidad, es bastante dispersa o no coinciden en nada. ¿Cuál es su perspectiva referente a esto de la criminalidad según las regiones en las que nos ubicamos? Bueno, primero me gustaría referirme a que hay similitudes en cuanto al modelo de Estado. El marco constitucional, el que hayamos firmado tratados internacionales,
y ese es el marco constitucional y legal, en este caso en Ecuador el Código Orgánico Integral Penal, en el caso de Colombia el Código Penal y Procesal Penal, sientan unas bases. Y ahí, a partir del reconocimiento de algo que hemos establecido, que es un sistema penal de corte acusatorio. Ahora ya, respecto a los delitos, sí, claro, digamos que primero hay un fenómeno y es que el delito cada vez se transnacionaliza más en un mundo que se achica, que es más pequeño, un mundo globalizado. Y por lo tanto, fenómenos de los delitos transnacionales, como tiene que ver el narcotráfico, como tiene que ver la trata de personas, el tema de las armas, incluso el tema de los celulares, que los hurtan en un país y van y los venden en el otro. Entonces esta transnacionalidad hace que muchos delitos sean comunes tanto en uno como en el otro. Diría que nosotros hemos vivido ya una experiencia también de unas situaciones muy complejas, lamentables en Colombia, y preocupa ahorita ver pues situaciones que están explosionando en Ecuador que antes no estaban tan acostumbrados a que se viesen de esa manera tan aumentada como se está dando ahora. ¿Cierto, mi doctor Denis? Creo que por ahí es la cuestión. Sí, lo que decía el doctor Carvajal, la delincuencia transnacional es ahí donde nosotros tenemos que articular y en todas las disciplinas, incluida la criminalística. ¿Por qué? Porque tenemos casos tan sencillos que nos ha ayudado a la criminalística a resolver, como por ejemplo la identificación de personas, porque siendo países vecinos, cuando una persona comete un delito en Ecuador, lo que opta es por atravesar las fronteras y tratar de refugiarse en los países vecinos, adoptando otra identidad. Entonces, ¿en qué se vincula la criminalística aquí? Realizando la identificación de la persona mediante el cotejamiento de las huellas, y se puede poner a órdenes de la justicia. Ahora, relacionado también a lo que es la información que se puede compartir entre las hermanas repúblicas. De esta forma, coadyuvamos a que los dos países puedan enfrentar este terrible acontecimiento que es los índices de seguridad que se han elevado. Que me parece que más que nunca necesitamos profesionales de esta índole, porque lamentablemente nuestro país, así como la región entera, Latinoamérica, está azotada por el tema de la delincuencia. Y es ahí donde necesitamos a profesionales que tengan mucha experticia en diferentes áreas para que puedan colaborar con los organismos de seguridad y podamos en algo reducir estos índices. Y es por eso que un profesional en criminalística, ¿qué formación tiene? Porque, por ejemplo, hablamos de un tema en documentología, que muchos de los que nos están escuchando tal vez no tienen idea de qué se trata, pero ¿de qué formación consta un profesional en esta área? Bueno, primero, muy importante lo que está indicando, porque cada vez es más necesario tener personas formadas en esta área. Es un error que las personas crean que es menos importante que otras. No, por el contrario, siempre crece el índice poblacional. Hay una explosión demográfica. Y eso conlleva necesariamente a unas necesidades o unas pseudo necesidades que no están satisfechas, y siempre va a haber entonces el fenómeno del delito y alrededor de eso muchas personas. Por lo tanto, hacerle frente a eso, que es la obligación y es el fin de un Estado, pues entonces tiene que tener personas preparadas. Por lo tanto, magnífico para el instituto que esté trabajando en este campo y prepare las personas. Ya en la otra, pues claro, tenemos una gran variedad porque la manera como se manifiesta el delito, como se hace presencia a través de las personas que por X o Y motivos, ya en términos más criminológicos, llegan a delinquir, se requiere, por ejemplo, que alguien sea experto en el tema de la balística forense, porque hay homicidios, hay armas de fuego de por medio, que alguien sea experto en la documentología forense, porque hay documentos que logran demostrar lo sucedido, los hechos, lo fáctico o el vínculo del responsable con la conducta, también en la ofoscopia forense, porque siempre va a haber unas huellas latentes que dejamos sin querer en todo lugar donde estemos. Y bueno, el área crece mucho, la planimetría, la topografía, es muy amplio. Y es por eso que un profesional en esta área tiene que tener un conocimiento amplio, tal vez no a profundidad, pero un conocimiento amplio de diferentes áreas, ya sea de áreas biológicas, de las áreas médicas, de áreas antropológicas, sociológicas. Necesitamos articular mucho conocimiento, mucha información para poder brindar un servicio, poder trabajar, digámoslo así, con la mayor objetividad posible y a profundidad para la resolución de cualquier caso que se haya venido presentando.
buscando principalmente la justicia, buscando principalmente llegar a la verdad. Estimado Denis, dígame. Sí, relacionado a lo que decía en la pregunta anterior, es muy amplio el ámbito de la criminalística, tanto en las diferentes ciencias, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces pensamos que la criminalística únicamente se basa en las personas que concurren a la escena del crimen, y no es esto. La criminalística la necesitamos en diferentes funciones. La necesitamos en fiscalía para que se realicen los pedidos de los objetos de pericia de manera correcta. La necesitamos en los bufetes de abogados para que ellos puedan sustentar sus causas. La necesitamos dentro de los organismos de seguridad para que de esta forma ellos puedan realizar, efectuar una metodología técnica científica de una manera correcta, para que de esta forma se puedan levantar los indicios que estos pasen al laboratorio y sean analizados. Entonces, la propuesta del Instituto Superior Tecnológico Alquimia al impartir la carrera de criminalística es muy amplia. Depende ya de los profesionales vincular a los diferentes segmentos de la sociedad. Entonces, si se empezó esta carrera, luego de tener un conocimiento de manera general, pueden ir de manera detallada, es decir, vincularse a una área específica, como usted decía, la documentología. En la documentología vamos a tener el estudio del soporte, de las firmas, de las tintas, de los documentos, porque siempre vamos a analizar los dubitados, indubitados, para establecer diferentes personalidades gráficas, y esto le aporta tanto al tema penal, al tema civil y al tema administrativo. Y ahí hablamos ya de especialidades o subespecialidades dentro de la criminalística misma. Sí, muchas. Como decía, primero tenemos que tener conocimiento de manera general criminalística y luego sí centrarnos a la área específica para poder desarrollar y aportar tanto al tema jurídico como esto se refleja también en la sociedad. Y mi estimado doctor, la importancia de valernos o de tener como base a países que tienen mucha más trayectoria en estos temas, porque nosotros realmente como Ecuador estamos todavía empezando en temas de criminalística, la importancia de tener referentes internacionales que nos puedan ayudar en estos temas. Bueno, sí, no es nada orgulloso decir que lamentablemente en Colombia tenemos unas situaciones muy complejas que confluyen de múltiples factores, de multiplicidad de causas frente al fenómeno del delito. Esa experiencia obviamente es la que se recoge, y poder compartir la experiencia significa poder abrir la mente para ciertas posibilidades, para ciertas estrategias que están ahí latentes. Digamos que nosotros pues en Colombia iniciamos con el sistema penal de corte acusatorio en el 2005, de manera gradual. Y eso ha generado también una experiencia porque explosiona ese cambio del sistema inquisitivo al acusatorio, un poco resalta más la labor del investigador porque posiblemente pueda ser llevado a diferentes audiencias para que sustente su trabajo en aras precisamente, como usted lo dijo ahora, que es supremamente importante, es una aspiración que ha sido eterna en la humanidad y es la aspiración a un mayor grado de justicia en cada estado del mundo. Justamente, dígame nomás, mi estimado. Relacionado a eso, debemos tener en cuenta, en nuestro país tenemos bastantes profesionales que se han capacitado en diferentes países. Los vínculos han sido con las hermanas repúblicas de Argentina, Colombia, Chile, en donde si hablamos de la tecnología, tenemos lo que es el AFIS, el IBIS, entre otros equipos. Lo que sí ha faltado es el conocimiento que ahora lo está impartiendo el Instituto Superior Tecnológico Alquimia, para que la gente se vincule más a la criminalística y sepa qué se puede obtener. Como decía anteriormente, el criminalista salido de las aulas va a tener la visión de qué pericia solicitar, qué puede obtener con cierto indicio. Eso es lo que nos hacía falta, porque los profesionales sí existen, sino que de esta forma, como mencionaba el doctor Carvajal,
el momento del juicio ahora ya no únicamente va a ser la palabra del perito, sino que va a tener quien le pueda refutar ese peritaje o pedirle la metodología aplicada. Y justamente, mi estimado Denis, haciendo referencia a los profesionales, son profesionales civiles, porque en nuestro país los profesionales de criminalística son profesionales que pertenecen a la Policía Nacional. En este caso serían ellos profesionales civiles con otra visión, ya con otra experticia que sale de las aulas, con una formación científica, que podrían apostar desde otra perspectiva a la resolución de diferentes casos. Es que esa es la solución a los problemas. Unirse las instituciones, la academia, la seguridad, los diferentes organismos del Estado. ¿Por qué? Porque de esta forma se pueden llegar a consensos y no truncar la justicia, lo que está pasando actualmente en nuestro país. No perder la objetividad. Exacto. Las diferentes instituciones del Estado lo que buscan es cada una defender su reducto. Cuando esto, para combatir la seguridad, debería haber la unión de ellos y buscar soluciones. Es decir, la policía en su ámbito, cómo debería desarrollar el parte policial, cómo debería hacer el análisis de la escena, levantar de manera adecuada, ser analizados los indicios. Fiscalía, realizar la formulación de cargos por los delitos que corresponda y la Administración de Justicia impartirla. Impartir la misma, exactamente. Justamente Denis hablaba del tema de la tecnología, la importancia de que los profesionales en criminalística tengan amplio conocimiento en las áreas informáticas, en las áreas de tecnología, o que el país mismo invierta dinero en el tema tecnológico para la resolución de cualquier caso o de cualquier experticia que se necesite realizar. Por supuesto, digamos que la técnica es el saber hacer, pero también hay que mirar el proceso de lo tecnológico. Y hoy por hoy sabemos que ya los avances en tecnología son vertiginosos, son rápidos, y la tecnología nos ayuda mucho a reducir tiempos, a ser más eficientes, a ser más eficaces. Entonces, por lo tanto, resulta de vital importancia. Y en este caso, mi estimado doctor, la percepción, cambiando un poquito hacia el otro lado, hacia el lado ciudadano, hacia el lado civil, la percepción que tienen las personas sobre que la aplicación de la justicia no es la adecuada o es muy tardía, o prácticamente en algunos casos que, según se ha podido evidenciar, las personas han descendido drásticamente en tema de percepción de justicia y de seguridad en el país. Sí, estamos pasando por una situación compleja, no solamente acá, sino creo que a nivel de muchos países, y es que las tasas de impunidad son altas. Cuando las tasas de impunidad son altas, entonces se pierde la credibilidad en las instituciones. Y por eso estamos viendo cuestiones incluso donde se toma justicia por propia mano, que no es lo ideal. Esa pérdida de confianza en la institucionalidad es grave. Entonces hay que mirar es cómo nosotros desde las diversas instituciones, y como bien lo dice el doctor Denis, esto se trata más bien de una triada, incluso tal vez de un polígono donde tienen que confluir las autoridades públicas, las privadas, la sociedad civil como tal, alrededor y en torno a la preocupación por una mejor garantía de buena convivencia, y eso implica la disminución de las tasas delictuales y contravencionales. Muy bien. Mi estimado Denis, usted es del área de la seguridad y de la policía. El tema de percepción de seguridad en la ciudadanía aquí en la provincia de La Suay, específicamente en Cuenca. El tema es un poco complicado. Como decía el doctor Carvajal, a nivel de la región vemos estos altos índices. En nuestro país no se veía ciertos delitos que ahora se puede percibir. Le reitero, el combate a estos delitos es la unión de todas las instituciones estatales y la comunidad, porque tenemos que tener en cuenta que la sociedad es quien nos brinda la información, tanto a los organismos de seguridad para combatir esto. Si bien es cierto, por ejemplo, hablemos en la ciudad de Cuenca, últimamente vemos la unión de cada uno de los barrios. Este tema tiene sus ventajas. Las ventajas es que se conoce la sociedad, quiénes viven, cuáles son sus vecinos, para estar pendientes a la seguridad. Pero la desventaja es que no tienen que tomar acciones por mano propia. ¿Por qué? Porque ahí estamos vulnerando derechos
los cuales también en muchas ocasiones la sociedad reacciona de esto porque se ha visto vulnerados sus derechos, pero no es la solución. Entonces, la unión de los barrios para conocerse, para implementar tecnologías, para estar pendientes, sí, y para brindar información a los organismos de seguridad. Pero en caso de existir un delito, ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. Sí, exactamente. Se ha venido viendo durante estos últimos meses y especialmente durante este último mes un alto índice de justicia por mano propia, porque muchas de las personas, de los ciudadanos, no están teniendo la misma confianza en las instituciones y en los entes que nos tendrían que brindar seguridad. Pero no depende realmente solo de una institución, es un tema hasta cierto punto comunitario. La seguridad nacional es un tema hasta cierto punto comunitario. En el tema, estimados doctores, de la salud mental que debe tener una persona, un criminalista, porque trabaja en diferentes escenas del crimen. ¿Hay alguna formación, hay capacitación, digamos hasta cierto punto hay terapia? ¿Se ocupa alguien de que el criminalista tenga salud mental? ¿Han evidenciado esto? ¿Se ha podido ver o cómo ha sido su experiencia ya desde el campo profesional en el tema de la salud mental de un criminalista? Bueno, evidentemente, más que un criminalista, es una cuestión de orden general. La psicología ha avanzado mucho, digamos que la psicología, y de hecho, mire que la situación post-pandemia detonó muchas situaciones en ese campo. Así que el campo de la psicología va a tener mucha acción, y cuando se habla de criminalistas que están trabajando en una cuestión tan compleja como es esa manifestación violenta del ser humano hacia otra, o esa manifestación súbita donde le causa daño a otro, pues eso sin duda alguna que en términos de la psiquis y en términos del comportamiento de la relación con otro tiene mucho que ver. Así que debe ser una cuestión transversal y sin duda alguna que de pronto a veces hay que colocar más la mirada porque de pronto no es la suficiente la que se está colocando frente a lo que puede detonar en un funcionario que tiene contacto cotidiano permanente con un fenómeno tan complejo como es el delito. Mi estimado Denis, desde su experiencia personal. Yo considero que falta bastante, porque aparte de tener ese contacto diario el criminalista con las escenas del crimen, con los diferentes delitos, tanto de índole sexual, contra la vida o contra los delitos del patrimonio, tiene bastante trabajo. Entonces van vinculados la carga laboral y el tema de las escenas. Debería ponerse mayor énfasis en este tema, porque no se le ha dado la prioridad que necesita. ¿Un criminalista tal vez puede actuar desde un campo preventivo o netamente esa ya no es su área? El criminalista su trabajo empieza en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque empieza aplicando la metodología, es decir, la protección, luego la observación, la fijación y la recolección de indicios para posterior estos enviar al laboratorio. Más el tema preventivo es para la policía, pero la policía que tiene en nuestro país se llama el servicio preventivo, que tiene contacto con la comunidad, es decir, realizar reuniones, brigadas, el contacto diario para que esta ciudadanía le proporcione la información en caso de existir algún delito y poder actuar. Sí, tiene toda la razón mi doctor Denis, porque es que sucede tanto en Colombia como en Ecuador que la policía es de orden nacional y la policía tiene en sí una dirección, unos grupos especializados en policía judicial. Entonces la policía uniformada que vemos ahí se supone que es la que debe garantizar la prevención, pero no tenemos policía para tenerlo en todo lugar y no va a lograr prevenir todo. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que la policía judicial o criminalista es más reactiva. Es cuando ya aconteció una situación, se vulneró la prevención y entonces tiene que entrar a actuar para poder garantizar una administración de justicia adecuada. Muy bien, muchísimas gracias. Información importantísima para ir conociendo. Hay muchos amigos que nos siguen a través de las redes sociales que no tienen conocimiento, no están involucrados directamente en temas de criminalística. Y es por eso que una pregunta me surge en este momento. Cuando hablamos de ciencias forenses,
En sí, ¿a qué hace referencia las ciencias forenses como tal? Bueno, yo reflexiono mucho el tema porque como director de la maestría en ciencias forenses hay algo que está taladrando la mente y es que las personas comúnmente escuchan esa expresión y la relacionan con un muerto o con un médico. Cuando en realidad yo he tratado de construir mi propia definición y es que toda ciencia, arte, oficio, disciplina que contribuya a la administración de justicia debe recibir ese apellido forense. Es muy amplia, como decía el doctor Carvajal. Esta denominación de perito dice que tiene que tener conocimiento en determinada área, ciencia, y es ahí donde va las ciencias forenses, porque las ciencias forenses abarcan todos estos temas multidisciplinarios que ayudan a la administración de justicia. Sí, porque y en ciertas ocasiones hablamos, y los jóvenes que ingresan son de nuevo ingreso empezando el ciclo, inclusive a veces se confunden y dicen, sí, vengo a estudiar criminología. Ayúdenme, por favor, con una pequeña explicacióncita, una pequeña definición de la diferencia entre la criminalística y la criminología, para que los compañeros, los amigos que nos están viendo a través de las redes nos puedan entender de qué se trata esto. Sí, yo he encontrado que hay personas que pueden hablar de manera indistinta, como si fueran sinónimos de investigación criminal, de criminología y de criminalística. Es diferente. La investigación criminal es más holística y va a abarcar muchas ciencias. La criminología le interesa remover las causas del por qué se llega a cometer un delito. Y la criminalística es más práctica, más técnica y resuelve el cómo, el qué, el por qué, cuándo, dónde, con el fin de poder en un determinado momento donde ya se causó un daño, un perjuicio, un delito, pues se pueda esclarecer. Y son las preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Y que enseñamos nosotros en los primeros ciclos, justamente las que dice el doctor. Dígame, mi estimado. Sí, doctor. como decía el doctor Carvajal, son totalmente diferentes las dos. Es más, como decía el doctor Carvajal, la criminología estudia el por qué el delincuente cometió ese delito y también da las opciones o las soluciones para evitar el cometimiento de estos delitos. Mientras que la criminalística se encarga del estudio, de resolver las preguntas que señalaba el doctor Carvajal, pero también realizar un método técnico-científico para dar tratamiento a cada uno de los indicios. Yo, de manera general, siempre que existe estos dos términos, les pongo a los estudiantes el primero, el criminólogo, una persona internada como el doctor Carvajal, quien se encarga de estudiar a la persona que cometió el delito. Y el otro lado de la criminalística, un personaje con un traje de bioseguridad, que es quien realiza una técnica para levantar los indicios y posterior ser analizados. Entonces es totalmente diferente. Diferente el área, porque la criminología inclusive puede estar un poquito más ligada a la psicología. Y más que todo la criminología deberíamos utilizarla más en nuestro país en el tema de soluciones a los delitos que se dan. ¿Por qué? Porque es de una manera integral. Tenemos que tener políticas de Estado desde la educación, desde el cómo están viviendo los niños, para de esta manera ir implementando soluciones a futuro para los cometidos. Créanme que el tema es sumamente amplio, porque ahora poniendo en la palestra otro tema, y la victimología. ¿Y qué pasa luego de esto? ¿Y la víctima? ¿Qué sucede luego de que se dio todo el tema, todo el incidente y los operadores de justicia resuelven a favor o en contra? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Existe un soporte para el tema de victimología en el país? Claro, la victimología ha cogido mucha fuerza en los últimos años. De hecho, coinciden el artículo 11 de la Ley Procesal Penal Colombiana con el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de los derechos de las víctimas. Es decir, que tiempo atrás una víctima simplemente tenía contacto cuando ella colocaba la denuncia y no sabía qué sucedía de ahí en adelante. Ahora a la víctima se le asigna toda una serie de derechos, eso hablando solo de una parte, en la que puede conocerte todo el proceso hasta llegar a sus resultados y saber qué sucedió con el victimario.
igual existe la unidad de protección de víctimas y testigos para que dé el acompañamiento necesario a la víctima. Bueno, muy bien está, pero todavía igual sigue evolucionando. Seguimos evolucionando, buscando mejores alternativas y mejores soluciones a esto. Sí, de que nos falta mucho, sí, tenemos un largo camino por recorrer, pero se ha dado el paso. Tenemos, como le mencionaba, la unidad de protección de víctimas y testigos. Entonces, lo que es necesario es reforzar ciertas instituciones, tanto de manera logística como también en el talento humano. Muchísimas gracias, realmente ha sido un conversatorio que nos ha dejado un montón de enseñanzas, mi estimado doctor Carvajal, mi estimado doctor Denis Chamba, profesionales que se encuentran de manera activa contribuyendo a la sociedad. Un mensaje al instituto, mi estimado doctor, que nosotros estamos ajustando, cumpliendo ya nuestro primer año institucional, un mensaje a los jóvenes que están cursando las carreras acá. Bueno, indicarles que el Instituto Superior Tecnológico está generando unas posibilidades y cubriendo unas brechas que no se cubren en otros campos. Por lo tanto, es supremamente importante colocar la mirada sobre el instituto y pensar en cómo podemos llegar a él mismo para contribuir desde muchas áreas al mejoramiento de la situación en el país. Estimado Denis, su mensaje a los jóvenes que están con toda la expectativa, con toda esa emoción de comenzar, estamos empezando el ciclo. Ayúdenos, por favor. De mi parte, primero felicitar al Instituto Tecnológico Superior de Alquimia por tener la visión de implementar esta carrera innovadora. A los alumnos, decirles que esta carrera no es fácil, es de constante aprendizaje, nunca se deja de aprender, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. El momento que llegan a adquirir conocimientos, se van a ir enamorando de esta carrera. Y como ve el doctor Carvajal, muchos años en criminalística, mi persona voy a cumplir 19 años en criminalística, y cuando se adentra a esta profesión, uno se queda enamorado de las cosas que se puede realizar en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias. Desde ya les comprometo, por favor, que esta no sea la última conversación. Mi estimado doctor Carvajal, le esperamos con los brazos abiertos como siempre en el país. Mi estimado doctor Denis Chamba, de igual manera, muchísimas gracias por haber compartido con ustedes un poquito. Yo sé que es tan solo un poquito del amplio conocimiento que nos pueden ofrecer. A nuestros seguidores también, muchísimas gracias. Síganos, por favor, como siempre, en nuestras redes sociales. Este es el segundo podcast de una serie de podcasts que nos pondrán en conocimiento de la realidad institucional de Alquimia. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias, al equipo técnico, a todas las personas que han colaborado y obviamente a todo el equipo docente, los estudiantes y directivo de Alquimia. Igual, agradecerles por la invitación.